Masejet Babakamad, Afjafalef, Amudalef, 21a, 31 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Keitzad Meshalemet Masheneenet Vejule. En la clase anterior, en la Mishnah, estuvimos hablando sobre el mazik de Shen, sobre el daño de Shen. ¿Qué es este daño? ¿Qué es este mazik? Aunque ya lo vimos varias veces, lo repetimos ahorita. Es cuando un animal causa un daño que es normal en causarlo y tiene provecho cuando lo hace. El caso clásico de Shen es cuando un animal viene y come frutas o verduras que le pertenecen a otra persona. ¿Sí? Entonces, en este caso, el dueño del animal perjudicador va a tener que pagarle al dueño de las frutas y verduras el valor nezek shalem, el valor completo del daño causado. Ahorita, todo esto es cuando causó el daño en la propiedad de la parte perjudicada. ¿Sí? Bershut Nizak. Sin embargo, si este daño fue causado en Reshut Rabim, en un dominio público, propiedad pública, ¿sí? Por ejemplo, que había unas frutas que pertenecían a otra persona que estaban en Reshut Rabim, en la mitad del camino de la calle, ¿sí? En la mitad de la calle, en este caso, está exento el animal del perjudicador en pagar por el daño causado. Sin embargo, nos dice la Mishnah en la clase anterior que si las frutas estaban en los costados de Reshut Rabim, en los costados de la calle, en los lados, ahí ya tiene que pagar por el daño causado. ¿Por qué? Porque no es regular que el animal pase por esos lados, por los costados de Reshut Rabim, entonces ya no es común. Recuerden, para que sea Shen tiene que ser ¿qué? Común y provecho. Entonces en los lados no es común, entonces se convierte ahorita este mazik ya no es una toladá, no es una subcategoría de Shen, sino de Regel, de Keren. Y por lo tanto, Keren en Reshut Rabim si hay que pagar, si es Tam, Hetzi Nezek, y si es Moad, Nezek Shalem. Por eso la Mishnah nos dice de que en este caso, repito, si las frutas estaban en los costados, ya que no es común que el animal vaya hacia los costados a comerla, por lo tanto se convierte en una toladá de Keren, y por lo tanto, si es Tam, el animal va a tener que pagar en este caso, Hetzi Nezek, a pesar que todo esto fue en Reshut Rabim. Viene la Gemara y nos aclara sobre este último punto lo siguiente. Amarrado. Ube mahazeret. Shmuel amar, afilu mahazeret nami patur. Shmuel echem eshkachala de mehayav, kegon deshvakta lerjava veazla bekama betzide rejava. Dice Rab, todo lo que dijimos ahorita en la Mishnah, que cuando está en los costados de la calle, en los costados de Reshut Rabim, es algo no común y por lo tanto pertenece a Keren y por lo tanto sí va a tener que pagar a pesar que es Reshut Rabim, Hetzin es de cuando están, como dijimos, es únicamente no cuando fue hacia los costados, sino cuando se mantuvo en la mitad de la calle y volteó su cabeza para comer. Eso no es común. Eso no es común y por lo tanto va a tener que pagar. Entonces tiene que haber entonces Rab nos dice que todo lo que dijimos en la Mishnah, que las frutas están en los costados, que ahí pertenece a quien tiene que pagar, es cuando están en los costados y el animal volteó la cabeza. Eso no es normal que el animal esté en la mitad y voltee la cabeza para comer. Así nos dice Rab. Sin embargo, Shmuel dice, no señor, en el caso que también si voltea la cabeza, está exento porque sigue siendo común. ¿Sí? Si la fruta está en el costado y el animal ve la fruta ahí, pues se voltea y come, sigue siendo normal. Entonces pertenece a Shen y Shen en Reshut Rabim está exento. Se pregunta la Gemara, ¿cuál es el caso según Shemuel? Que la Mishnah nos dice que Betzideh Reshut Rabim, que en los costados de Reshut Rabim va a estar Hayab porque pertenece a Keren. Dice la Gemara, te voy a decir cuál es el caso. El caso es no cuando el animal estaba en la mitad de la calle y volteó la cabeza, porque eso es común, sino cuando el animal se salió de la mitad de la calle y se fue ¿hacia dónde? Hacia los costados. Ahí no es común que el animal pase por ahí. No es común que el animal pase por ahí. Y ese es el caso, que la Mishnah no dice que si no es común pertenece a Keren y tiene que pagar. O sea que básicamente tenemos una discusión entre Rab y Shmuel. ¿Cuál es la explicación de la Mishnah cuando nos dice que cuando es en los costados de la calle, cuando los costados de Reshut Rabim, pertenece a Keren y tiene que pagar? Según Rab inclusive cuando el animal está en la mitad de la calle y voltea, ya eso no es común y por lo tanto pertenece a Keren y tiene que pagar. Shmuel dice, no, en este caso es común y sigue siempre pertenece a Shen y está exento de pagar lo que sea. ¿Cuándo no va a ser común? Cuando el animal se fue hacia los lados, no estuvo en la mitad y volteó hacia los lados, sino se fue hacia los lados, ahí es cuando no es común. Sigue diciendo la Gemara, veika de matrin lehashmata beapenafsha. מחזרת, רע אמר חייבת ושמואל אמר פטורה, ולשמואל משלם את מה שהזיק לכם משכחת עד מחייבת, כיוון דשפקה לרחבה, ואזלה וכמה מצידי רחבה. Ahorita la Gemara trae una segunda versión de este diálogo que hay entre Rab y Shmuel.
y la diferencia básicamente sale lo mismo, solo que según la primera versión, la discusión entre Rab y Shmuel es sobre la Mishnah. O sea, Rab viene y dice, todo lo que Rab empieza a decir es todo lo que dijimos en la Mishnah, de que cuando están los costados de Reshut Rabim tiene que pagar Hetzinez, de pertenece a quien tiene que pagar, es cuando voltea la cabeza. Y Shmuel dice, no, cuando voltea la cabeza sigue siendo regular, tiene que ir hacia allá. O sea que según la primera versión, lo que cada uno dijo, lo dijo sobre la Mishnah. Según esta segunda versión que acabamos de leer, cada uno dice su opinión, pero no sobre la Mishnah. Rab viene y simplemente dice, mira, cuando es Mahazeret, tiene que pagar. Y Shmuel dice, cuando es Mahazeret, cuando voltea, no tiene que pagar. ¿Sí? No sobre la Mishnah. Y sobre esto, la Gemara pregunta un segundo, y según Shmuel, si cuando no es Mahazeret no tiene que pagar, pues ¿cuál es el caso de la Mishnah? Y la Gemara responde lo mismo, según Shmuel, el caso de la Mishnah va a ser cuando se fue para allá. Como dije, es la misma discusión, el mismo tema que va a salir, solo que desde un principio no dijeron la discusión entre ellos sobre la explicación de la Mishnah, sino sobre un nuevo caso, y después viene la pregunta de la Mishnah y la respuesta. Pero salimos con lo mismo. Viene la Gemara y le hace una pregunta a Rab. Mati Rav Nachman bar Yitzchak. Mi petach chanut meshalem ma shenenet. Echi meshkachala. Pshita mechazeret. Vekamar. Ma shenenetin. Ma sheizika lo. U motiv la, v'u mefarek la. De kaima bekenen zavit. La Gemara, Rav Nachman bar Yitzchak le pregunta a Rab lo siguiente. En la misma Mishnah, en la misma Mishnah que vimos en la clase anterior, mencionamos qué pasa si el animal daña unas frutas, como unas frutas que están en la entrada de la tienda. ¿Se recuerdan ese caso? Cuando en la entrada de la tienda, cómo se abría la tienda con las puertas, y las puertas la ponían como un mesón en la parte de afuera. ¿Sí? Y vino un animal y comió esas frutas. Dice la Mishnah, eso está en Reshut Rabim, y por lo tanto, si comió, es algo común, tuvo provecho, entonces pertenece a Shen, y Shen Reshut Rabim está exento completamente. Así está escrito en la Mishnah. Viene Nachman y analiza, un segundo, ¿cuál es el caso aquí? Aparentemente el caso aquí es cuando el animal estaba caminando en la mitad y comió las frutas como volteando la cabeza. Y aún así me dice la Mishnah que lo que hay que pagar es únicamente ¿qué? No hay que pagar por el daño, sino nada más por el provecho. Sí, que ya explicamos la diferencia en la clase anterior. Dice la Gemara, vemos que cuando voltea, ¿es común o no es común? Sí es común, y por eso sigue siendo perteneciente a Shen, y por lo tanto está exento de pagar por el daño causado. Solo tiene que pagar por el provecho. O sea, sigue siendo de Shen. Dice el maestro, contradice la opinión de Rab. Rab dijo antes que cuando voltea, ya es Shinui, ya es algo no común, y por lo tanto le pertenece a Keren, y tiene que pagar por el daño causado. Dice la Gemara, el mismo Rav Nachman preguntó, y él mismo responde la pregunta en contra de Rab. Él le responde de la siguiente manera. Él dice, no, aquí estamos hablando en un caso, escuchen bien, cuando la calle era al principio de 10 metros de ancho, ¿sí? Por decir. Muy bien, ¿cómo sabes? Muy bien. Y después se convirtió la calle en 5 metros, ¿sí? O sea, el toro venía por la parte ancha y estaba caminando la mitad. Y de repente se pone angosta a 5 metros. Y la puerta, ¿sí? Y la entrada de la tienda esta que tiene las frutas ahí sobre la puerta está en la parte angosta, justito cuando empieza. Entonces el animal cuando pasa por ahí estaba caminando la mitad de los 10 metros y cuando pasa por los 5, la puerta esa de base, la entrada de la tienda es básicamente el centro. Entonces cuando come no tiene que voltear. Está en el centro, y por eso también Rab va a estar de acuerdo de que sí es regular, sí es común, porque no tiene que voltear. Porque toda la pregunta que teníamos es porque habíamos entendido que tiene que voltear es Shinui. Si es Shinui debería ser Keren, entonces porque la Mishnah dice que está exento. Dice la Gemara, no, el caso de la Mishnah es cuando es común. ¿Por qué? Porque era ancho, estaba en la mitad, se volvió en 5 metros, y la parte de las frutas, que la entrada de la tienda está en la parte de 5 metros, o sea, en angosto de 5 metros, entonces no tiene que voltear, está yendo derecho el animal y se topa con eso y come. No tiene que voltear, y por lo tanto es regular, y si es regular, sí sigue perteneciendo a Shen, en el caso de la Mishnah, y por lo tanto está exenta completamente de pagar cualquier valor del daño, y solo tiene que pagar el provecho, ¿sí? Pero el Rab está dando en un caso que sí volteó, y si sí volteó, ya se convierte en algo no común, y si no es común, pertenece a Keren, y si es Keren, también el Reshut Rabim va a tener que pagar por el daño causado, si es Tam, la mitad, y si es Moab, Nezek Shalem. Muy bien. Esta es la primera versión que tenemos. Bueno, ya mencionamos 2 versiones sobre qué fue dicho la discusión de Rabbi Shmuel, si fue directamente sobre la Mishnah o independiente y después la conectó con la Mishnah, pero según todo lo que mencionamos hasta ahorita, la discusión que hay entre Rabbi Shmuel es que es básicamente si Mahazeret, si cuando el animal está caminando en Reshut Rabim y voltea la cabeza, si es algo común o no es común.
Según Rav, decimos que no es común y por lo tanto se convierte ya no es she. O sea, si voltea la cabeza y come. ¿Sí? Según Rav no es común y por lo tanto si no es común se convierte en keren y por lo tanto tiene que pagar inclusive en Reshut Arabim. Y según Shmuel sigue siendo común si voltea la cabeza nada más y por lo tanto sigue perteneciendo a Shen y por lo tanto si hace el daño en Reshut Arabim está exento completamente. Ahorita la Gemara trae otra versión en que discute Rabbi Shmuel. No discute en esto según esta nueva versión. Vamos a ver la versión. Ica de hambre, mahazeret kula al malo pligi, de hayevet. Ki pligi bemakce makom reshutol reshut Arabim. Veaje itmar. Amar Rav, lo shanu ela mahazeret, aval makce makom reshutol reshut Arabim petura. Shmuel amar afilo makce makom reshut Arabim, mereshutol reshut Arabim, hayevet. Leima. Bueno. Ok. Primero digamos en qué discuten y después seguimos leyendo para explicar. Dice la Gemara, según esta nueva versión, no. Rav y Shmuel ambos están de acuerdo que mahazeret, cuando el animal está en la mitad de la calle y voltea la cabeza para comer, no hay duda que no es común, no es normal que lo haga y por lo tanto ya no es más toladá de Shen, sino toladá de Keren y por ende seguro tiene que pagar a pesar que es en Reshut Arabim. Ambos están de acuerdo con eso. Rav y Shmuel. La discusión entre ellos es, escuchen bien, cuando uno aparta una parte de su dominio particular a favor del dominio público. Sí, explico, vamos a decir que el dominio particular de él llegaba hasta aquí, hasta la calle, y él puso la pared un poco más para adentro, de tal manera que parte de su dominio particular lo está medio donando, no donando, pero está en Reshut Arabim. ¿Sí? En ese caso es que discuten. Otra vez, cuando aparta una parte de su dominio particular a favor de la propiedad del dominio público. ¿Sí? Y, un segundito. Rav viene y dice en este caso, ¿sí? Que si puso frutas, ¿qué pasa si el dueño de este dominio puso frutas de él? ¿En qué lado? No en la parte, no en la parte interna de su pared, sino en la parte externa, pero todavía sobre la parte que en verdad pertenece a él, ¿sí? Entonces Rav opina que en este y puso ahí frutas y vino el animal y mientras que caminaba se las comió de manera común y normal. Entonces en este caso nos dice Rav, esto pertenece a... vamos a ver a qué pertenece. En este caso está exento completamente de pagar el dueño del animal perjudicador al dueño de las frutas. Y Shmuel dice, no señor, también en el caso que Maxema come Reshut Arabim, también en el caso que uno aparta de su dominio a favor del dominio público y en esa parte que apartó pone las frutas, sí tiene que el animal pagar sí tiene que el dueño del animal perjudicador pagar por lo perjudicado. En eso es que discuten, ¿sí? Pero otra vez, en el caso de mahazeret, cuando voltea en un caso regular, mejor dicho, cuando está caminando y voltea para comer algo en el costado, eso es shinui y se convierte en keren. Y según todos va a estar hayab. Nuevamente repito, la discusión es cuando uno aparta parte de su dominio particular a favor del dominio público, o sea, mete la pared más interno, y en esa parte que apartó para el dominio público, ahí pone las frutas y vino un animal, y mientras que caminaba, se la comió. Se comió las frutas. Según Rav, el dueño del animal perjudicador está exento de pagar por las frutas, según Shmuel, está obligado. ¿Y qué discuten y por qué? Viene la Gemara explica, Leima, veo por Beshuto, Kamiflegi. Rav de Amar, Patur, Kasavar, por Beshuto, Hayab. Ushmuel de Amar Hayab, Kasabar bor beshuto patur. Amar lach Rav, no. Leo lama imalach be'alma bor beshuto patur. Veshani hacha de Amar lav kol keminach de mekardo leule perotech leshut arabim. Umechavedul de Toray. Ushmuel Amar be'alma bor beshuto Hayab. De bishlama bor ikale meimar lavadate. Ela perot mi ikale meimar lavadate. Bien, la Gemara dice, aparentemente podemos decir que la discusión entre Rav y Shmuel que acabamos de mencionar, según esta nueva discusión, la explicación de la discusión entre ellos es la siguiente. Y adelanto. Más adelante, doy la siguiente introducción. Más adelante en Daf Memtet, vamos a ver Memtet y Nun, una discusión entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva sobre lo siguiente. Normalmente una persona, para ser responsable de un daño que causó a través de un bor, de un obstáculo en Reshut Arabim, ¿dónde tiene que hacer el bor? En Reshut Arabim, en un dominio público. Si lo hace ahí, causó un daño, ahí es que está obligado. Pero ¿qué pasa si uno hace un bor en su propiedad privada y causó un daño a otra persona? No pasa nada, es únicamente Reshut Arabim. ¿Qué pasa en el siguiente caso? Una persona tiene una propiedad privada y hace un bor, hace un pozo, y muy bien, y después le hace efker a toda su propiedad, ¿sí? Y después que le hizo efker a su propiedad, vino un animal, pasó por ahí, se cayó en el pozo y lo dañó. La pregunta es si el que hizo el pozo, el dueño original de todo el terreno, ¿tiene que pagar o no?
Según Rabbi Akiva, tiene que pagar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hecho que le hizo Efker a toda su propiedad se convierte en Shutarabim. Entonces es un bor en Shutarabim y tiene que pagar. Según Rabbi Ishmael, está exento. ¿Por qué? Porque él puede decir, mira, todo lo que yo hice Efker a mi propiedad es para regalar a la gente, lo que tú quieras, pero no para yo perjudicarme ahorita por unos daños. ¿Sí? Entonces en este caso está exento según Rabbi Ishmael. Esa es la discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael. Dice la Gemara, aparentemente podemos decir que la explicación de la discusión entre Rabbi Ishmael, según esta nueva explicación, según esta nueva explicación, según esta nueva versión que estamos dando en la explicación en la discusión entre Rabbi Ishmael, es que discuten justamente en esto. Y explico cómo discuten en esto. Presten atención. Rav, ¿qué dice? Rav que dice que una persona, Rav que dice otra vez, que una persona que aparta, volvamos a la discusión, ¿en qué discuten ellos? Cuando uno aparta de su propiedad privada a favor de la propiedad pública y pone ahí frutas y viene un animal y se come las frutas. Rav dice que en este caso el dueño del toro, el dueño del animal, está exento de pagar por el daño causado. Podemos decir que él opina que está exento de pagar por el daño causado por las frutas que comió, porque él opina como la opinión de Rabbi Akiva en esta discusión de Daf Mem Tet. Que cuando una persona cava un pozo en su propiedad y luego le hace efker, tiene que tomar responsabilidad. Hayab está hayab de tomar responsabilidad y está obligado a pagar. Y por lo tanto, en este caso, que una persona también apartó parte de su propiedad particular a favor de propiedad pública, básicamente le hizo como efker y puso ahí perot, pues también va a aplicar lo mismo, que si está obligado por el pozo, pues también si alguien vino y ahorita se resbaló por las frutas que hay ahí, pues va a estar ¿qué? Obligado también en pagar. Y si es que lo opina así, pues en caso que el animal comió las frutas, no que las frutas dañaron a otra persona, que alguien se resbaló, sino el animal comió esas frutas, pues tenemos que decir que va a estar exento. ¿Por qué? Porque hay una regla que vamos a ver más adelante en página Lamed Amud Aleph 30a, que cualquier cosa que puede causar un daño en el Reshut Harabim, y si causa un daño tiene que pagar, una persona puede venir y adueñarse de eso para que no cause un daño. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, en este caso, si tú me dices que es un bor, y cuando una persona le hace efker a su parte o aparta de su dominio y hace un bor o pone las frutas y alguien se resbala, pues puede causar un daño. Si puede causar un daño, la halajá es que yo puedo venir y ¿qué? Agarrarlo. Entonces cuando viene el animal y se lo come, no hay ningún problema, se lo puede agarrar porque eso es como un bor, ¿sí? Por eso está exento el dueño del animal cuando se come las frutas, según Rav. Y Shmuel, podemos decir que Shmuel opina como la opinión de Rabbi Ishmael, en el caso que una persona tenía un pozo en su propiedad privada y después dice que era su propiedad privada, está exento del daño que hace el bor. Y por lo tanto también en el caso que apartó de su dominio particular a favor del dominio público y puso frutas, y eso puede causar un obstáculo, puede causar un daño, aunque cause un daño va a estar ¿qué? Exento. Pues si está exento, entonces no tiene el derecho una persona de venir, de agarrarlo. Todo lo que una persona puede venir y agarrarlo y sacar, eso es cuando puede causar un daño, y cuando causa el daño tienes que pagar. Pero si estás exento, pues no puedes sacarlo de ahí. Si no puedes sacarlo de ahí, cuando viene el animal y se lo come, pues está causando un daño, y por eso tiene que hayab. Entonces aparentemente, para no confundirnos, escuchen bien, Rav dice que está exento el animal cuando daña las frutas porque opina como Rabbi Akiva en Daf Mem Tet que el daño causado por el bor o por las frutas, el daño causado por el bor o por las frutas, no a las frutas, por las frutas, ¿sí? Es hayab. Por eso dice que en el caso nuestro es patur. Y Shmuel opina que nuestro caso es hayab, porque él opina que en Daf Mem Tet es como la opinión de Rabbi Ishmael que está patur, ¿sí? Así intenta la Gemara explicar la discusión entre ellos. Sin embargo, viene la Gemara y dice, no señor, no obligatoriamente discuten Rab y Shmuel en la discusión de Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva en Daf Mem Tet. ¿Por qué? Explica la Gemara. Rab te puede venir y decir, mira, yo puedo opinar, no solamente como Rabbi Akiva, sino puedo opinar también como la opinión de ¿quién? De Rabbi Ishmael, que en Daf Mem Tet está patur, ¿sí? Y a pesar que Bor Bishutó patur, si en el caso de Daf Mem Tet está patur, aún así, y si es patur, pues no es un daño que causa un pago, ¿sí? Y si es así, no tiene el derecho de un animal de venir y comérselo, se debería estar hayab. Aún así yo puedo opinar como esa opinión y decir que está patur. ¿Por qué? Porque aquí, dice la Gemara, puede venir la persona, ¿sí? El dueño del toro perjudicado le puede decir al dueño de las frutas, ¿por qué tú pones tus frutas ahí? ¿Sí?
que la pone ahí en la mitad de la calle, ¿sí? ¿Por qué la pone ahí? Ponla adentro. Todavía si la pones en los costados de la rejabá, Betzidá rejabá, ahí no es tan común, ahí sí tiene que pagar porque ahí es un poquito más alto los costados o algo así. Pero aquí que lo pones en este caso, ¿sí? Estás básicamente dando parte de lo tuyo a favor de Reshut Rabim y es el mismo nivel, el mismo todo. ¿Por qué lo pones ahí? Claro que se lo van a comer, es culpa tuya, ¿sí? Y por eso también va a estar exento también si Rab opinaría como la opinión de Rabbi Ishmael. Igualmente Shmuel también te puede decir que no obligatoriamente Shmuel opina como la opinión de Rabbi Ishmael Masalan, sino puede ser que Shmuel opina también como Rabbi Akiva, que Bor Beshutó Hayav, y a pesar que hay un daño aquí con un pago, y si hay un daño con un pago y una regla que dice que puede venir una persona y quitarlo, entonces el dueño del animal debería estar exento, aún así Shmuel dice puede ser que está Hayav. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy grande entre Bor y las frutas acá. ¿Por qué? Bor, ¿sí? Escuchen esta diferencia. En el Bor, Bershut Rabim, cuando uno tiene una propiedad y hace un bor y lo hace Efker, ahí yo puedo opinar como Rabbi Akiva que es Hayav. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ya no pertenece más a él, ¿sí? Y un segundito. No hay manera como el animal se puede cuidar de no caer en eso, porque un pozo, no se ve. Entonces se cayó ahí, no sabía, se cayó. Y la persona, podemos decir que está hayab. ¿Por qué? Porque ya no es más de su tarabim, porque ya no es más de su tarabim, sino es de su tarabim, porque lo hizo Efker. Pero en frutas, a pesar que dio una parte de su propiedad a favor de dominio público, ¿sí? En este caso, una persona, ¿qué vas a decir? Una persona que, cuidado, que se va a resbalar y es como un bor. ¿Cómo que cuidado? Verifica. En este caso tú puedes verificar. En el caso del pozo, no se ve el pozo y ahí se cae. O sea, ahí tenemos que decir hayab. Pero en el caso de las frutas puede ser que si las frutas causaron que alguien pasó por ahí y se resbaló, mira dónde estás caminando, ¿sí? Entonces en ese caso también se resbaló, va a estar ¿qué? Exento, no va a ser como el bor, va a estar exento. Y si va a estar exento, pues ya no hay más la regla anterior. O sea, también según Shmuel puede opinar, como la opinión de Rabbi Akiva, que en Bor Bershutó y la hizo Efker es Hayab, porque no hay manera como el toro puede ver. Entonces el dueño del Bor, que ahorita ya, el que hizo el Bor, ya que ahorita está en Reshut Rabim porque lo hizo Efker, tiene que pagar, porque tú no puedes decir al toro, tenías que ver dónde caminabas, uno no ve el hueco, ¿sí? Pero en el caso de la fruta, uno sí ve, entonces le podemos decir, mira, aunque es un obstáculo y todo, pero mira dónde estás caminando. Si no tengo por qué pagarte cuando te resbalas, cuando el animal se resbala sobre la fruta. Y por lo tanto, si no tengo por qué pagarte, pues ya no aplica la regla. ¿Cuál era la regla que había? Que si hay un obstáculo que tengo por qué pagarte, te puedes adueñar de eso. Pero aquí hay un obstáculo, pero no tengo por qué pagarte. A pesar que en el BOR sí tengo por qué pagarte, aquí es diferente. Aquí no tengo por qué pagarte. Si no tengo por qué pagarte, pues no tengo el derecho de quitarlo de ahí. Por lo tanto, si viene el animal y se lo come, tiene que pagar. Por eso, ¿por qué? Porque no tiene el derecho de quitarlo de ahí. Muy bien, seguimos. Leima mahazeret tanaihi. De Tania, Achlami toja rejava meshalemet ma shenehenet. מצידי הרחבה משלמת מה שהזיקה. דברי רבי מאיר ורבי יהודה. רבי יוסי ורבי אלעזר אומרים, אין דרכה לאכול, אלא להלך. רבי יוסי היינו תנא קמא, אלא מחזרת איכא בניו. תנא קמא סבר מחזרת נמי משלם מה שנהנת, רבי יוסי סבר משלמת מה שהזיקה. לא, לכולי עלמא מחזרת איכא רב איכא שמואל, ואחא ובייר בשדה אחר כמפלגי. מר סבר ובייר בשדה אחר ולא ברשות הרבים, ומר סבר ובייר בשדה אחר ולא ברשות המזיק. ברשות המזיק, לימה, פרח ברשותי מאי ביי, אלא אילפא ורבי הושעיה, איכא בניו. La Gemara intenta ahorita decir, ahorita volvemos al tema de Mahazeret. ¿Cuál es el tema de Mahazeret? Cuando un animal está en la mitad de la calle y come frutas que están en los costados, ¿a través de qué? Voltea la cabeza. Que mencionamos hasta ahorita que aparentemente es algo raro, es algo no común, y por lo tanto, según la primera versión, inclusive es discusión entre Rabbi y Shmuel, si es común o no es común, pero veamos según Rabbi, ¿sí? Que no es común. Según una opinión no es común y por lo tanto se convierte en keren y por lo tanto está hayab inclusive en reshut harabim. Dice la Gemara, aparentemente es una discusión no entre Rabbi Shmuel nada más una primera versión, sino es una discusión entre los Tanaim, ¿Entre qué Tanaim? La verdad que acabamos de leer, la verdad dice lo siguiente, escuchen bien. ¿Qué pasa si una persona come frutas? No una persona, perdón. Un animal está caminando en reshut harabim y en la mitad de la calle come unas frutas. Dice la Gemara, es normal, es común, en la mitad de la calle es común, no tuvo que voltearse ni nada, tuvo provecho, entonces pertenece a ¿qué? A Shen, y Shen en el Reshut Harabim está exento de pagar por el daño causado, solo tiene que pagar ¿por qué? Provecho, muy bien. Pero si esto pasó en los costados, si de Rejava, ahí sí tiene que pagar por el daño causado.
Así opina ¿quién? Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Yossi y Rabbi Elazar discuten y dicen, no es común que coma, sino que camine. Y esta que comió y no es común, debe pagar ¿qué? Debe pagar, si no es común, pertenece a Keren y debe pagar por el daño causado. Si es Tam Hatzinese, porque pertenece a Keren. Díselo un segundo. ¿Qué me dice aquí Rabbi Yossi y Rabbi Elazar? Las segundas opiniones. Rabbi Yossi y Rabbi Elazar me dicen que tiene que pagar porque no es común. ¿A qué se refiere aparentemente? No cuando comió en la mitad del camino, porque en la mitad del camino eso es muy común. Y eso seguro es Shen y eso seguro está exento. Lo que me dice Rabbi Yossi y Rabbi Elazar, que no es común y por ende tiene que pagar, es cuando es Tzidé Arrejaba, cuando está en los costados. Dice, entonces es la misma opinión que Tanakama. Tanakama también dice, cuando comió en los costados. La primera opinión también que dijo, que tiene que pagar. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué están discutiendo? Dice la Gemara, ¿sabes cuál es la discusión entre ellos? Mahazeret. Ambos están hablando cuando comió en los costados. ¿Pero cómo comió en los costados? Volteando. Según Tanakama, Mahazeret, ¿sí? Es común. Y si es común, sigue siendo, volteo la cabeza, sí, de los costados. Si es común, sigue siendo Shen. Si es Shen, está exento de pagar por el daño causado, sino únicamente por el provecho. Y Rabbi Yossi, la segunda opinión, junto con Rabbi Elazar, opinan que ¿qué? Que en este caso, que es Mahazeret, en este caso ya no es común y por lo tanto pertenece a Keren y por lo tanto, aunque es el Shustarabim, tiene que pagar por el daño causado. Y la primera opinión que opina, repito, que no, en este caso sí es común y por lo tanto no tiene que pagar. ¿Cuándo no va a ser común? Cuando se monta en los lados, como dijimos antes. Así. O sea, aparentemente la discusión entre ellos es si Mahazeret, si cuando voltea el animal está en la mitad de la calle y voltea a los costados, si es común y por ende pertenece a Shen y está exento porque es Shustarabim, o si no es común y por ende pertenece a Keren y va a estar Hayab. Aparentemente es discusión. Dice la Gemara, no. Ambos pueden opinar o como Rab o como Shmuel. O como Rab, que es no común y por ende pertenece a Keren y tiene que pagar por el daño causado. O ambos pueden opinar como Shmuel, que sí es común cuando voltea y por lo tanto pertenece a Shen y por lo tanto está exento de pagar. ¿Y en qué discuten ellos? Ellos discuten en el versículo que nos habla sobre Shen y es una condición de pago. Ubier bisdeajer. Que de ahí aprendemos que el daño que hace con Shen es cuando lo hace en otro campo. ¿Sí? En otro campo. No en el campo de la parte perjudicada, del perjudicador, sino el daño que causó fue en otro campo. Y nos viene a excluir. ¿Qué nos viene a excluir? Solo cuando causaste el daño en la parte perjudicada y no qué. Entonces, Tanakama opina, Ubier bisdeajer y no en Reshut Rabim. ¿Sí? Que en Reshut Rabim si lo hiciste, no tienes que pagar nada del daño, sino únicamente ¿qué? Provecho. Sin embargo, Rabbi Yossi opina, no, Ubier bisdeajer en la parte perjudicada y no en una propiedad, en una propiedad, Ubier bisdeajer en una propiedad de la parte perjudicada y no en una propiedad del perjudicador. Pero en Reshut Rabim, o sea que lo que te viene a excluir, Ubier bisdeajer es una propiedad del perjudicador, pero Reshut Rabim no va a estar exento, sino va a estar Hayab. Entonces Rabbi Yossi básicamente opina que todo lo que estábamos viendo ahorita que Shen está exento en Reshut Rabim no es correcto. Rabbi Yossi justamente discute con esto y dice, no, en Shen es común, también cuando es común y también cuando tiene provecho que pertenece a Shen 100%, está exento únicamente cuando el daño lo causó en una propiedad de la parte perjudicada. Pero si es en Reshut Rabim, está Hayab 100%. Y en ese punto es que discuten. Sin embargo, pregunta la Gemara, un segundo, no me cuadra esta segunda opinión. Según esta segunda opinión, acaba de decir que Reshut Rabim está Hayab. ¿Y qué me viene a decir el versículo Ubier bisdeajer? Para excluirte, que en qué caso va a estar exento? Cuando el daño lo causa cuando el dueño, el animal perjudicador causa el daño. ¿En dónde? En una propiedad del dueño del animal perjudicador. Dicen, para eso no necesitas un versículo. En ese caso, el dueño del animal perjudicador le puede decir a él, no te voy a pagar nada, ¿qué hace tu toro? Que hace tus cosas en mi propiedad. No necesito un versículo para eso. Tú te metes en mis cosas, tú te metes en mi propiedad, yo puedo hacer lo que yo quiera. Por eso la Gemara se retracta y dice otra opción más. Pero, nuevamente, una nueva opción, que ahorita la explico, pero no discuten en Mahazeret, en el tema de voltear. En el tema de voltear, pues es que opinan como Rab o como Shmuel, ambos. ¿Sí? No es que uno opina como Rab y otro como Shmuel. ¿En qué discuten? En lo que dijo Ilfa, en la halajá de Ilfa y de Rabbi Hoshaya. ¿Sí?
Eso lo vimos en la clase anterior. Ilfa es cuando un animal, Ilfa nos enseña que a pesar que Shen está exento, volvemos que Shen está exento en Reshut Rabim, pero Ilfa nos enseña que qué pasa si un animal come la fruta que estaba encima de otro animal. ¿Sí? Lo que vimos en la clase anterior. En esto discuten y también discuten en el alajá de Rabbi Yoshaya, que es cuando un animal brinca, ¿sí? Y mientras que brinca y come, que es algo no común, también en este punto discuten. En eso se discuten, pero no discuten ni en Mahazeret ni en Shem Reshut Rabim. En Mahazeret, cuando voltea, puede opinar o como Rab o como Shmuel, y en Shem Reshut Rabim vamos opinan que está exento, porque no puede ser que lo que te viene a decir la Torah es que te viene a excluir la Torah, que te viene a incluir Reshuta Rabim y te viene a excluir Reshuta Mazik. Reshuta Mazik, obvio que está fuera de esto, entonces no puede ser eso. Ok, seguimos. Dice la Mishnah: Hakelev vehagedi shekafzu merosh hagag veshavru et hakelim meshalem nezek shalem mipene shehem moadim. Nos dice la Mishnah el siguiente caso: un perro o una cabra, ¿sí?, que estaban en el techo de una casa, de un edificio, y saltaron, kafzu, saltaron, y cayeron abajo encima de unos utensilios que habían allá abajo. Y cuando cayeron encima de los utensilios, ¿qué le pasaron a los utensilios? Se rompieron. Dice la Mishnah, tienen que pagar los dueños de la cabrita o del perro, del animal, tienen que pagar nezek shalem, tienen que pagar el valor completo del daño causado a favor de los dueños de los utensilios rotos. ¿Por qué? Porque es regular que el perro o la cabra brinquen, ¿sí? Entonces, ahorita, en este caso es común, ¿sí?, mientras que están caminando, mientras que están jugando ahí arriba del techo, no va a pertenecer a Shen, porque Shen es cuando tienes provecho, aquí no hay provecho. ¿Sí? Si no, va a pertenecer ¿a qué? A Regel. Muy bien. Entonces va a ser su categoría de Regel, tolada de Regel, y por lo tanto tiene que pagar Nezek Shalem. Todo esto es porque es regular, es Moadim, entonces tiene que pagar Nezek Shalem. Sigue siendo la Mishnah: Akelev shenatal harara והלך לגדיש ואכל חררה והדליק גדיש על החררה משלם נזק שלם ועל הגדיש משלם חצי נזק. Eso ya lo vimos anteriormente, pero aquí es la fuente principal. Explico cuál es este caso. Un perro que agarró como una galleta, ¿sí?, un pan, ¿sí?, que estaba horneándose sobre unos carbones, y cuando la agarra se le pega debajo del pan que unos carbones que estaban todavía a brasa, estaban todavía con fuego, y fue y lo llevó a una pila de granos, ¿sí?, a un gadish. Y cuando lo puso ahí, se incendió, aparte que se comió la galleta, sí, que pertenecía a otra persona, también se incendió la pila de granos que pertenecía a otra persona, que no pertenecía al mismo dueño del perro, ¿sí?, sino pertenecía a otra persona, al igual que la galleta. ¿Qué tiene que hacer en este caso? Entonces hizo 2 daños: dañó la galleta y causó el incendio del gadish, de la pila esta de granos. Dice la Mishnah, sobre la galleta tiene que pagar Nezek Shalem. ¿Por qué? Porque se la comió. Es común que un perro se coma el pan y tuvo provecho, es una tolada de Shen, y por lo tanto, obviamente eso es cuando lo hizo en una propiedad la parte perjudicada, ¿sí?, y por lo tanto tiene que pagar Nezek Shalem. Pero por el gadish que se incendió tiene que pagar únicamente ¿qué? Únicamente tiene que pagar Hatzi Nezek, la mitad del valor. ¿Y por qué? Vamos a ver eso más adelante, por qué sobre el gadish tiene que pagar Hatzi Nezek. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara: Tama de kafzu, hanaflu patur. Alma, tjilato bepshiato, alma kasavar, tjilato bepshia besofo beones patur. Escuchen bien lo que la Gemara empieza a deducir aquí. Si nos fijamos en la Mishnah, el primer caso, ¿cuál es el primer caso de la Mishnah? La Mishnah nos dice cuando un perro o una cabra, ¿qué pasó con el perro o la cabra? ¿Qué pasó? Kafzu. ¿Qué significa kafzu? ¿Qué significa kafzu? Brincaron, saltaron, estaban en el techo y saltaron. No nos dice naflu, se cayeron, no, saltaron. Podemos deducir de aquí que todo lo que decimos en la Mishnah, que cuando se cayeron abajo, sí, y dañaron los utensilios, tienen que pagar Nezek Shalem. ¿Por qué? Porque es regular y por ende pertenece a Regel, y por eso tienen que pagar Nezek Shalem. Esto es únicamente cuando, podemos deducir cuando kafzu, cuando saltaron, porque eso es común. Pero si se cayeron solos, ¿sí?, esto va a estar exento los dueños de la cabra o del perro en pagar por el daño causado. ¿Por qué? Porque no es común, ¿sí?, que se caiga, ¿sí?, del techo el perro o la cabrita, ¿sí? Y por lo tanto, si no es común, el dueño del perro y la cabrita no tenía que haber pensado de que puede pasar esa opción. Entonces es como fuerza mayor, no es negligencia. Entonces, por lo tanto, si rompieron los utensilios a través de que se cayeron, fue fuerza mayor y está exento. Otra vez, sin embargo, si saltaron, eso sí es común, ¿sí? Y si es común,
pertenece a Regel y el dueño tenía que haber estado pendiente de cuidarlo, de que no brinque, porque es común que pase. Entonces, en ese caso se tienen que pagar Nezek Shalem. Pero ahora bien, escuchen bien esto. Sale, si esto es lo que la Gemara deduce, que si se cayeron solos, ¿qué acabamos de decir? Solo si saltaron tienen que pagar por el daño, los dueños de los animales. Pero si se cayeron, no. ¿Por qué? Porque la caída no es común. Pero un segundo. Y si no es común, no es negligente la caída, si no es fuerza mayor. Pero un segundo. Respecto a la saltada, sí fueron negligentes. ¿Sí? O sea, esto se llama Tjilató Bepshia Besofó Beones. Cuando lo dejaron en el techo, ¿sí? Antes de que pasó cualquier cosa, sí fueron negligentes. No respecto a la caída, pero sí respecto a que pudiesen haber saltado. Y en eso no pusieron un cerco. ¿Sí? Entonces sí fueron negligentes respecto a la saltada, que podían haber saltado. Pero aún así tú me dices, no, pero al fin y al cabo, ya que se cayeron respecto a la caída, no es negligente, porque nadie tenía que haber pensado en algo así, eso es fuerza mayor. Entonces eso se llama que a pesar de que al principio, cuando lo subieron al techo, había una negligencia, no respecto a caída, sino respecto a una posibilidad de saltada, ¿sí? Aún así, ya que el accidente, la ruptura de los utensilios no fue a través de saltada, sino a través de ¿qué? Caída no tienen que pesarlo, eso es fuerza mayor. Entonces, esto se llama Tjilató Bepshia Besofones. El principio fue negligencia, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque pudieran haberse saltado, pero al final no saltaron, sino fueron ¿qué? Cayendo. Entonces eso fue Sofobeones, final con fuerza mayor. Si ellos hubiesen estado pendientes por la negligencia de haber saltado, ¿qué hubiesen hecho ellos? Un cerco. Y ese cerco tuviese evadido también la posibilidad que se caigan, aunque no tienen que pensar en eso. Eso se llama Tjilató Bepshia, eso fue un principio, negligencia, pero el final fue fuerza mayor. Y vemos aquí en la Mishnah que Tjilató Bepshia, eso fue un patur. ¿Por qué? Porque otra vez vimos en la Mishnah que toques lo que está obligado es cuando saltan, pero si se cayeron, patur. A pesar que también cuando se cayeron, el principio fue, a pesar que se cayeron y fue fuerza mayor, pero el principio fue Bepshia. Así vemos en la Mishnah. Bien, la Gemara dice, Taena miaji, aquel evagdish y kaptzum meroshakak beshabrut akalim, shalem nezek shalem, naflu peturim. La Gemara trae una prueba a favor de esto, no nada más de una deducción de la Mishnah como acabamos de deducir, sino también hay una baraitá que lo dice explícitamente. Un perro o una cabrita que brincaron, que saltaron del techo y cayeron abajo y rompieron unos utensilios, ¿sí? Tienen que pagar nezek shalem. Pero si se cayeron solos, están exentos completamente, explícitamente. Bien, la Gemara dice un segundo, todo esto me cuadra perfectamente según la opinión que opina que Tjilató Bepshia Besofón es patur, que no tiene que pagar. Pero según la opinión, Hanija le manda a Amar Tjilató Bepshia Besofón es patur, él le manda a Amar Hayab, Meikale Memar. La Gemara pregunta, hay una discusión si cuando es Tjilató Bepshia Besofón es cuando el principio es negligencia, el final es fuerza mayor, si está obligado el dueño del animal a pagar o no. Entonces todo esto me cuadra según la opinión que me dice que está exento, pero según la opinión que dice que está Hayab, ¿cómo explicar la Mishnah? ¿Cómo explicar la Baraitá? ¿Sí? Dice la Gemara, te voy a explicar cómo. Que gonde me carve gelim le gabekotel, de jikavtze bekfitza lo nafli alayo, va afilu tjilató bepshia leika. Dice la Gemara, ellos van a explicar que este caso de que si se cayeron están exentos, ¿cómo lo van a explicar si aunque se cayeron el final fue fuerza mayor, pero al principio fue negligencia? ¿Entonces por qué va a estar exento? Dice la Gemara, te voy a explicar, porque este caso vamos a explicarlo de que está hablando en un caso que los utensilios que están abajo están muy cerquitas a la pared de abajo. De tal manera, ¿sí? Que también si salta, no puede llegar ahí. Si salta, siempre uno salta lejos de la pared, ¿sí? Entonces también si salta, que es la negligencia que tú dices al principio, bueno, puede ser que salten y rompan. No. Saltan es común y puede ser que salten y rompan. No, es una negligencia. ¿Por qué? Porque los utensilios están muy pegados a la pared y no tienen por qué romperse. Entonces también el principio no fue negligencia. Y por eso está escrito que está, en el caso que se cayeron al final, va a estar patur. ¿Por qué? Porque en el caso que se cayeron al final, estamos hablando de un caso que no nada más se cayeron al final y al final fue fuerza mayor, sino también al principio no hubo ninguna negligencia, porque también si es común que salten, pero no van a romper los utensilios porque estamos hablando de un caso que están muy pegados a la pared. sigue diciendo la Gemara, amarras de Mishme de Rava, peamim shafilu naflu nami chayav, meshkachat la bekoter raua, mainiu, ואיבא אלה לעשו כדעתה דנפיל ארחה, סוף סוף לא נפיל ארחה ונפולינו. תחילתו בפשיעה, בסופו באונס הוא. לא צריכה כותל צר. בכותל צר. Mira David y nos dice el nombre de Raba lo siguiente. Hasta ahorita acabamos de mencionar que cuando se cae, acabamos de deducir de la Mishnah, hay una variedad explícita, que no cuando saltaron estos animales, el perro y la cabra de arriba y rompieron, sino también cuando no cuando saltaron, sino cuando se cayeron, en ese caso seguro están
exentos, patur. Así acabamos de deducir. Y explicamos según cada una de las opiniones. Dice la Gemara, hay un caso que también cuando se caen, los dueños animales se caen y no saltan, los dueños animales van a tener que pagar. ¿Sí? También es una opinión que dice que Trilato de Pshia fue un espatur. También es una opinión que dice que cuando al principio fuiste negligente y al final fuerza mayor, estás exento. Aún así, hay un caso que vas a estar ¿qué? Hayab. ¿Cuál es ese caso? Cuando el techo tenía una pared cercado alrededor, pero tenía una cerca, pero era raúa. ¿Qué significa raúa? Estaba muy débil. Sí, estaba muy débil. Y por lo tanto, el hecho que tú colocaste al perro o a la cabra en el techo, también es una pshia respecto a, no nada más a que salten, que eso es común que pase, sino también a que se caigan. Porque ahí el perro y la cabra ven que tienen una pared, entonces se confían en la pared y se apoyan en eso para no caerse, y en una de esas que se apoyan, ¿qué hacen? Se caen. Entonces en este caso también en el caso que se caen, también es que negligencia. Y por lo tanto va a estar hayab. Pero pregúntale, un segundo, no estoy entendiendo. Cuando es un kotel raúa, ¿qué es lo que se cae? Un ladrillo, aparentemente. ¿Sí? Cuando hay un kotel raúa, cuando hay una cerca de unas piedras que no están bien hechas, ¿qué es lo que se cae y rompe si no está bien hecho? La piedra. ¿Sí? El ladrillo, un ladrillo. Pero un segundo dice, pero aquí no se cayó ningún ladrillo. Aquí estamos hablando que se cayó ¿quién? El animal. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver? Según la opinión que el relator de Shia se vuelve la pregunta. También si hay un kotel raúa, ¿sí? Aquí lo que yo puedo decir es si se cayó, bien, si se cayó un ladrillo de la pared, ¿sí? Se cayó, no lo tiras, no saltó ni nada, se cayó, es pshia. Pero cuando se cayó, ¿qué? Un ladrillo, porque el ladrillo no estaba bien puesto. Pero si se cayó, ¿quién? El animal, ¿qué tiene que ver eso aquí? Esto aparentemente sigue siendo fuerza mayor. Se trilató de pshia, eso fue bueno, y por eso va a estar patur, porque tú me dices que en este caso va a estar hayab. Dice, no te voy a decir cuál es el caso. El caso es cuando la cerca no estaba débil, sino estaba muy finita. No tenía estabilidad en la parte de arriba, no tenía una superficie gruesa. Y el perro y la cabra pensaban que sí. Entonces ellos se subieron y se sentaron ahí. Cuando se sentaron, ¿qué pasó? Se cayeron. ¿Quién se cayó? No la piedra. O sea, por el muro se cayó el animal. Porque el animal subió encima del muro en la superficie para sentarse ahí. Y como era muy finito, no se había dado cuenta, se sentó, ¡pum! Y se cayó. Entonces en este caso, es trilató bepshia y sofó bepshia también. No es fuerza mayor. ¿Por qué? Porque a pesar que se cayeron, pero sí tenía que haber él pensado que puede ser que pase. ¿Por qué? Porque es normal de que la cabra y el perro se pongan encima de la cerca, que se sientan encima, y cuando se sienten encima, no van a poder quedarse estables y se van a caer. Entonces en este caso es negligente al principio y al final, también por la caída. Y por lo tanto va a estar hayab. Repito el caso de antes, cuando dijimos que es débil la pared, ¿sí? Que la pared es débil. Lo que no cuadra aquí es que, ¿cuál es el caso? Si la pared es débil, ¿sí? Y la caída es negligencia. ¿Cuándo la caída es negligencia? ¿Qué tiene que ver el animal que se cayó? Es cuando antes explicamos un poquito diferente, pero repito y reafirmo. Es cuando la piedra se cayó. Si el muro está débil, pues soy negligente cuando tengo un muro débil y se cae una piedra del muro, de la cerca. Pero aquí al final se cayó el animal. Si se cayó el animal, pues que eso es fuerza mayor. Entonces, ¿por qué va a estar hayab? Por eso la Gemara dice que la cerca está firme, pero es angosta. Y es muy común de que el animal, el perro, la cabra se pongan encima para descansar ahí. Y cuando se pongan encima, por el muro como está, ellos se van a caer. No van a saltar, se van a caer. Los animales. Si se van a caer por solos, porque no van a tener estabilidad. Entonces es negligencia también respecto a la caída, y por lo tanto también en este caso la caída, si rompieron un nuevo utensilio van a estar hayabim. Seguimos. Tanu Rabbanan Hakele ve'agedishe dilgu mimata lemala peturim milemala lemata hayabim adam betarnegol shedilgu ben milmala lemata u ben milmata lemala hayabim. La Gemara trae una variedad interesante. Dice la Gemara lo siguiente: un perro o una cabra que brincaron y rompieron utensilios, ¿sí? Brincaron y rompieron utensilios, saltaron, ¿sí? Debería ser que ¿qué? Es normal, pertenece a Regel y por ende tiene que pagar ¿qué? Nezek, Shalem, valor completo del daño. Dice la Gemara, no, un segundo. ¿Cómo fue la saltada?
Si saltaron de abajo para arriba, ¿sí? O sea, saltaron hacia arriba y ahí rompieron, están exentos de pagar Nezek Shalem. Si no nada más, tienen que pagar ¿cuánto? Hatzi Nezek. ¿Por qué? Porque no es común de que el perro o la cabra brinquen hacia arriba, ¿sí? Brinquen hacia arriba y rompan. Y si no es común, si no es normal, pues ya no pertenece a Regel, sino pertenece a ¿qué? A Keren. Y si pertenece a Keren, pues ¿cuánto tiene que pagar? Hatzi Nezek nada más. Sin embargo, cuando brincaron, cuando saltaron de arriba hacia abajo, el caso de la Mishnah, del techo para abajo, eso sí es común, si es normal, pertenece a Regel, y si es Regel, tiene que pagar Nezek Shalem. Eso es respecto a ¿qué? A una cabra y a un perro. Ahora, respecto a una persona y a un gallo, una gallina, ya sea que brincaron de arriba para abajo, de arriba para abajo, de abajo para arriba, y rompieron utensilios, en ambos casos tienen que pagar valor completo del daño. Porque en el caso de la persona, ¿sí? Aunque no es común, o si es común, la halajá es de que no existe Hetzin es de que en Adam. Siempre Adam tiene que pagar. Todo lo que Hetzin es de cuando no es común y todo eso es únicamente en animal, pero en Adam siempre tiene que pagar, independientemente de si es común o no es común. Y respecto a la gallina, tiene que pagar Nezek Shalem en ambos casos, porque es común que la gallina que haga brinque, salte de arriba para abajo, de arriba para abajo y también de abajo para arriba. O sea que es común, pertenece a Regel, y si pertenece a Regel en ambos casos tiene que pagar Nezek Shalem. Así nos dice la baraita. Bien, la Gemara pregunta, no me cuadra esta baraita que me acabas de decir, porque hay otra baraita que aparentemente discute y contradice esto que acabamos de decir. Beatania, lo que acabamos de decir, lo que también vemos en la Mishnah, lo que vimos en la Mishnah antes. Vamos a ver la baraita. Beatania, ¿qué le va a decir Shedilgu? Shedilgu, ben mi lemala le mata, ben mi le mata le mala, peturim. En esta baraita que acaba de leer, esta última baraita, dice que un perro y una cabra, ¿sí?, que saltaron sobre utensilios y los rompieron, ya sea que saltaron de arriba para abajo o de abajo para arriba, en ambos casos no es común y por lo tanto no es de Regel y están exentos. Dice la Gemara, vemos que esta baraita, respecto a un perro y a una cabra, exenta de abajo para arriba y de arriba para abajo. Y nosotros en la baraita anterior y en nuestra Mishnah vimos que no, cuando es de arriba para abajo, sí tiene que ¿qué? Si es común y tiene que pagar, pertenece a Regel, contradice. Dice la Gemara, Targemarra papá de apij meipaj, calva bezkira, vegadia bezrija. Escuchen bien. Dice Rafapá, esta última baraita que dice que está exento el perro y la cabra cuando saltan no nada más de abajo para arriba, sino también de arriba para abajo, es cuando cada uno de estos animales adoptó el modo del otro animal en cómo saltar y cómo bajar y cómo saltar de arriba para abajo. Y explico. El perro, normalmente, cuando quiere saltar, otra vez, de abajo para arriba, seguro que en perro y en cabra, eso no es común y eso no pertenece a Regel. Aquí estamos hablando cuando es de arriba para abajo, que nuestra Mishnah y la baraita anterior dicen que tiene que pagar, pertenece a Regel y tiene que pagar a Shalem, y en la última baraita dice que también ahí está exento. ¿Sí? Dice la Gemara, esta última baraita está hablando en un caso que el perro, cuando fue de arriba para abajo, ¿sí?, cuando saltó de arriba para abajo, lo hizo como una cabra. Y la cabra, cuando saltó de arriba para abajo, lo hizo como un perro. ¿Cómo lo hace cada uno? ¿Cómo debería ser? Normalmente, el perro, cuando lo hace, ¿cómo lo hace? Se trepa, ¿sí?, por la pared, se va por la pared. No salta así, saltos gigantes. Sí, se va por la pared y va saltando poco a poco, con las uñas, las uñas, sí, las va metiendo y va bajando y saltando poquito a poquito. A diferencia de la cabra, que salta normalmente de un solo salto. ¿Sí? Entonces aquí en este caso, estamos hablando de un caso que saltaron de arriba para abajo, pero el perro, en vez de ir poco a poco, como estilo trepando hacia abajo, ¿sí?, lo hizo como si fuese la cabra. Y la cabra, en vez de hacerlo de una vez como siempre lo hace ella, lo hizo como si fuese el perro. Por lo tanto, aunque normalmente es común saltar de arriba para abajo, pero común cuando lo hace a su manera real. Pero aquí cada animal lo hizo a la manera del otro, a la manera opuesta. Entonces, a pesar que es de arriba para abajo, se convierte en algo no común. Y si no es común, ya no pertenece a Regel. ¿Sí? Y por otro no tiene que pagar Nezek Shalem. Dice un segundo, pero si no es común, Yahi, Amay Peturim. Dice, entonces, ¿por qué? Porque la baraita me dice en la última baraita que está exento, más que está exento completamente. Según esto debería ser que no es Regel y no tiene que pagar Nezek Shalem, porque no es común, pero sí debería pertenecer a ¿qué? A Keren, y debería pagar ¿cuánto? Hatzi Nezek. Dice, no, cuando la baraita dijo Patur, mi Nezek Shalem, cuando la baraita dice Patur, no es que está exento completamente, sino está exento de Nezek Shalem, del valor completo. Pero sí está obligado a Hatzi Nezek, ¿por qué? Porque es
no común y pertenece a Keren. O sea que básicamente la Guemará, para resumir, y con esto acabamos, es de que definitivamente en perro, en cabra y en perro no es común de abajo para arriba, pero sí es común de ¿dónde? De arriba que brinque, de arriba para abajo. Y por eso nuestra Mishnah nos dice que pertenece a regla y tiene que pagar desde Shalem. Y la última varita que vimos dice que está exento. ¿Por qué? Porque la manera como hizo de arriba para abajo, lo hizo de manera no regular como como normalmente el perro o la cabra baja, sino cada uno lo hizo de la manera del otro. Y por eso, a pesar que es de arriba para abajo y normalmente es común, pero se convirtió en no común por la manera en la cual lo hicieron. ¿Sí? Y por lo tanto, en este caso, ya no va a pertenecer a regla, sino va a pertenecer a Keren. Y por eso va a estar exento de Nezek Shalem, pero obligado en Hatzi Nezek, y sale que no discuten la última varita con la anterior. Todo cuadra perfectamente, nada más diferencia en el caso, nada más. Repito otra vez, de abajo para arriba, en el perro y en la cabra, en gallina y persona sí, de abajo para arriba y de arriba para abajo. Pero en perro y cabra, de abajo para arriba no es común. De arriba para abajo es común y pertenece a Regel y debe pagar Nezek Shalem, como dice la Mishnah y la varita anterior. Y la última varita dice que no tiene que pagar Nezek Shalem es porque aunque es común de arriba para abajo, pero aquí estamos hablando en un caso, en la última varita estamos hablando en un caso que lo hizo de arriba para abajo y eso es común, pero no lo hizo de la manera común y regular propia, sino lo hizo de la manera del otro animal. Entonces, a pesar que es de arriba para abajo, es común ese salto, pero la manera como lo hizo no es la manera regular, por eso se convierte en Keren y por eso tiene que pagar Hatzi Nezek. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.